Amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes un tema, ¿verdad? Que yo escudriñaba delante del Señor y la verdad es de que nosotros somos muy dichosos, afortunados, mis amados hermanos, de poder recibir día con día las misericordias que el Señor tiene para nosotros, aun siendo nosotros, mis amados hermanos, inmerecedores, ¿verdad? De todo. El Señor día con día, ¿verdad? Prolonga su misericordia día con día. Él nos da, ¿verdad? Aún nosotros no mereciéndolo. Él sabe, ¿verdad? De que nosotros nos presentamos como necesitados y Él día con día prolonga, ¿verdad? Su bondad, su misericordia, su amor para su pueblo. Entonces, en esta hora, mis amados hermanos, el tema, ¿verdad? Que yo quiero compartir con ustedes se llama la bondad de Dios. Amén. Y yo buscaba, mis amados hermanos, los significados de bondad. Y dice que bondad es amor constante, dice. Gracia, dice. Misericordia, fidelidad, dice. Benignidad y devoción, dice. Amén. Y acá, mis amados hermanos, en la palabra bondad, y cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la bondad de Dios, entra, abarca, ¿verdad?, todo lo que decía aquí. Entra el amor, la misericordia, la gracia, la fidelidad, entra la devoción, ¿verdad? Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros, ¿verdad?, no podemos ser como Dios, ¿verdad? Porque muchas veces somos pocos misericordiosos. El amor, ¿verdad?, a veces no es constante, pero debemos, mis amados hermanos, día con día, ¿verdad?, pedirle al Señor que Él sea el que aumente nuestro amor por Él, ¿verdad? Que podamos ser más misericordiosos sobre todas las cosas, que podamos hallar gracia delante del Señor para que podamos en un tiempo, ¿verdad?, también hallar gracia delante del hombre. Y el primer versículo que yo quiero compartir con ustedes y quiero que me acompañen a Ruth 3:10. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Y dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad, dice, que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, dice, sean pobres o ricos. Amén. Y en este versículo, mis amados hermanos, sabemos nosotros que habla de Booz y Ruth. Amén. Y cuando esta parte, ¿verdad?, donde él bendice a Ruth, en la parte donde ella está en su recámara, ¿verdad?, pidiéndole a Booz, ¿verdad?, que la redima. Y acá, ¿verdad?, nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que Booz le dice, ¿verdad?, que mejor es su postrera bondad, dice, que la primera. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros debemos, ¿verdad?, cuando nosotros estamos tal vez en algún proceso o tal vez sentimos nosotros en algún momento, ¿verdad?, desfallecer, es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros recordemos cómo empezamos. Recordemos, mis amados hermanos, de que día con día el Señor prolonga su misericordia, como lo veíamos en los significados, que la bondad del Señor se prolonga en nuestras vidas. Y si nosotros, ¿verdad?, empezamos tal vez de alguna manera y esa manera en la que empezamos, mis amados hermanos, tal vez fue más difícil a lo que nos está pasando, a los procesos, ¿verdad?, que estamos pasando. Recordar, mis amados hermanos, que como lo dice acá, ¿verdad?, que nuestra postrera será mayor que la primera. Entonces el Señor, mis amados hermanos, siempre, ¿verdad?, como lo sabemos nosotros, el Señor siempre envía, ¿verdad?, según la necesidad de su pueblo. Y en esta hora, mis amados hermanos, como lo dice acá, ¿verdad?, y muchas veces nosotros, ¿verdad?, necesitamos entrar a las recámaras como lo hizo, ¿verdad?, Ruth con Booz, pero nosotros entrar a las recámaras del Señor, poder refugiarnos ahí, pedirle al Señor, mis amados hermanos, que como le decía Ruth a Booz, ¿verdad?, que la redima, pero nosotros decirle al Señor que nos redima en su amor, que no importa, ¿verdad?, volver a empezar, pero que sea de la mano del Señor, que día con día, mis amados hermanos, podamos nosotros
decirle al Señor, ¿verdad? Que necesitamos cada día más de Él, que su amor sea el que sobrepase nuestras vidas, para que cuando venga la prueba, mi amado hermano, tú puedas vencer esa prueba. Cuando venga la dificultad, tengamos presente, ¿verdad?, de que sobre todas las cosas es el Señor el que nos ha llamado, el que ha prolongado, ¿verdad?, su misericordia, su amor hacia nosotros, y que día con día, ¿verdad?, podamos ser nosotros siervos esforzados, siervos valientes, y podamos cumplir, mis amados hermanos, el propósito con el cual, ¿verdad?, el Señor nos ha llamado a esta tierra. Amén. Y quiero que me acompañen a Oseas 6:6. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Y dice: porque misericordia quiero, dice, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, dice, más que holocausto. Amén. Y en este versículo, mis amados hermanos, sabemos nosotros, ¿verdad?, de que aquí el Señor, ¿verdad?, pide cosas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros le damos cosas así como un holocausto, pero si nosotros no estamos bien cimentados o no estamos, ¿verdad?, fervientes en el amor del Señor, sabemos de que ese holocausto, ¿verdad, mis amados hermanos, se desvanece delante del Señor. O muchas veces, ¿verdad?, como yo entendía, ¿verdad?, que para que el Señor, ¿verdad?, envíe su provisión, nosotros debemos de estar en santidad para que Él, hablando, ¿verdad?, en lo económico, para que ese dinero, ¿verdad?, sea abundante, ¿verdad?, en nuestras manos. Nosotros debemos de tener santidad, ¿verdad? Y a mí muchas veces, mis amados hermanos, como lo dice aquí, ¿verdad?, que Él quiere, dice, conocimiento de Dios, pero no más que holocausto, dice, porque sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros no tenemos algún conocimiento y solo hacemos las cosas, mis amados hermanos, por hacerlas, el Señor no la recibe. ¿Por qué? Porque no se le está dando, ¿verdad?, con algo, con un conocimiento, sino que se le da al Señor solo por dárselo. Y acá, ¿verdad?, en Génesis 6, nosotros vemos, mis amados hermanos, que habla, ¿verdad?, cuando el Señor, Él se arrepiente de haber creado al hombre. Y dice que cuando el hombre le falló, dice que Él se arrepintió de haberlo creado, dice, y le dolió en su corazón. Y en esta cita, mis amados hermanos, por eso es de que el Señor nos pide, ¿verdad?, que seamos nosotros. Él dice que quiere, porque quiero, dice, misericordia y no sacrificio, conocimiento, dice, y no holocausto. ¿Por qué? Porque cuando Él, ¿verdad?, creó al ser humano, Él lo creó, ¿verdad?, con todo su corazón, y Él dijo, bueno, que los iba a crear, ¿verdad?, para que se multiplicaran. Y cuando Él se da cuenta, ¿verdad?, de que el ser humano le falló, cuando el ser humano, Él se da cuenta, ¿verdad?, de que Adán había quebrantado el pacto, ¿verdad?, a Él le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque Él, ¿verdad?, había creado a Adán con un propósito. Y ese propósito era un plan, ¿verdad?, de bienestar, un plan donde él pudiera disfrutar de las riquezas que el Señor le había dado, mi amado hermano. Pero Adán, ¿verdad?, lo que hizo fue quebrantar el pacto. Lo que hizo, ¿verdad?, es volver, ¿verdad?, como lo veíamos tal vez cuando Judas entrega a Jesús, ¿verdad?, y lo mandó a la cruz, lo mató, ¿verdad? Nosotros muchas veces tal vez no quebrantamos el pacto como Adán, pero con nuestras acciones, con nuestras actitudes, muchas veces, mis amados hermanos, volvemos a nosotros a hacer lo que hizo Adán, a quebrantar el pacto. Volvemos a hacer, mis amados hermanos, lo que hizo Judas, volver a crucificarlo, volver a enviarlo, ¿verdad?, a la cruz, sabiendo nosotros, mis amados hermanos, de que el Señor, ¿verdad?, ha sido y será, ¿verdad, mi amado hermano?, el único que nos puede dar salvación a nosotros. Y por eso es, mi amado hermano, de que día con día, ¿verdad?, Él nos pide fidelidad. Él nos pide, ¿verdad?, que nosotros seamos personas fieles, seamos hacedoras de su palabra, y no solamente, ¿verdad?, que hablemos, sino que se note, ¿verdad?, en nuestras acciones, de que tenemos un Dios y un Dios vivo, ¿verdad?, que día con día Él nos llama a libertad, Él nos llama
a que nosotros le demos la gloria y la honra al Señor. Amén. Y quiero que me acompañen a Salmos 23:6. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Y dice acá, dice, la bondad y el amor, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, dice, habitaré para siempre. Y esta versión, mi amado hermano, habla, ¿verdad?, acá de la bondad, porque en otras dice el amor, dice, y que la misericordia, dice, y el amor, dice, me seguirán todos los días, dice en otras versiones. Pero acá en esta versión dice que la bondad, dice. Y si nosotros regresamos, ¿verdad?, a los significados, sabemos de que bondad abarca, mis amados hermanos, abarca hasta la misericordia, la gracia, abarca el amor, pero no un amor a medias, sino que un amor constante. Y acá nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el rey David decía que la bondad del Señor, que el amor del Señor, dice que lo iban a seguir todos los días de su vida, dice. Entonces, mis amados hermanos, es tiempo que nosotros nos aferremos a esta palabra que el rey decía, ¿verdad? Y decía que la bondad y el amor, dice que lo iban a seguir todos los días de su vida. Entonces, en esta hora, mis amados hermanos, es un momento que nosotros nos aferremos a esta palabra y creamos, ¿verdad?, de que nosotros, que la misericordia del Señor, que el amor del Señor, que la gracia del Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero lo más importante acá, mi amado hermano, de este versículo es que dice, en la casa del Señor, dice, habitaré para siempre. Entonces acá, ¿verdad?, más que recordar nosotros que la bondad y el amor nos van a seguir, poder nosotros tener presente, ¿verdad?, lo que dice este versículo, que en la casa del Señor, dice, habitaré para siempre. Entonces nosotros recordar día con día, mis amados hermanos, que el Señor nos ha llamado para que nosotros le demos algo mejor, para que nosotros, mis amados hermanos, nos esforcemos, pero no nos esforcemos por algo acá en la tierra, sino por algo espiritual, algo, ¿verdad?, que a Él le agrade, algo que para Él sea un mayor deleite, ¿verdad? Y no solo hacer las cosas por hacerlas, mis amados hermanos. Y recordar, mis amados hermanos, que Él prolonga su amor, su misericordia día con día, solo con el simple hecho, mi amado hermano, de que nosotros podamos abrir nuestros ojos, podamos agradecerle por un día más de vida, porque estamos completos, porque tenemos un techo. Eso es algo, ¿verdad?, donde nosotros nos tenemos que regocijar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, mis amados hermanos, de que hay mucha gente que tal vez ahorita al amanecer ya no amaneció con vida. O tal vez, ¿verdad?, no tiene un plato de comida o no tiene un techo. Y esa es la misericordia que nosotros tenemos, la bondad del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sí lo tenemos. Y es algo, ¿verdad?, donde nosotros nos tenemos que alegrar y honrar su nombre. ¿Por qué? Porque Él día con día prolonga su misericordia en nuestras vidas. Amén. Y quiero que me acompañen a Miqueas 6:8. Amén. Y dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado, dice, lo que es bueno. Y que pide, dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y humillarte, dice, ante tu Dios. Amén. Y en este versículo, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que habla, ¿verdad?, de que el Señor dice que no nos pide... no pide, ¿verdad?, tal vez una riqueza, no pide, mis amados hermanos, tal vez un conocimiento pleno así de toda la palabra, ¿verdad? Pero que con lo poco que nosotros entendemos, mis amados hermanos, podamos entenderlo, podamos atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Dice aquí, ¿verdad?, que Él nos pide, dice, que hacer justicia, dice, y amar misericordia. Pero sobre todas las cosas, humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, mis amados hermanos, que solo a los pies de Cristo nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, un pleno gozo, podemos encontrar una satisfacción, ¿verdad?, delante del Señor, sabiendo de que nuestras vidas son para honrarlo. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros tal vez practicamos, ¿verdad?, la bondad,
con personas que nosotros creemos que son necesitadas, con personas que tal vez nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad? Que carecen de algo. Pero muchas veces, mis amados hermanos, no nos enfocamos, ¿verdad? En practicar nosotros la bondad, ¿verdad? Delante del Señor. Y como lo decía este versículo, humillarse, dice, delante de Dios. Y en Génesis 6:8 nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que el Señor estaba a favor de Noé. Y no estaba a favor de Noé porque Noé fuera bueno, sino porque porque Noé, mi amado hermano, decidió humillarse delante del Señor. Decidió, mi amado hermano, darle al Señor lo que el Señor le estaba pidiendo. Y sabemos nosotros de que en este versículo, ¿verdad? Dice de que Noé halló gracia delante del Señor. Pero como yo les decía, ¿verdad? No porque Noé fuera bueno, sino porque Noé, ¿verdad? Decidió entregarle al Señor, ¿verdad? Su vida y hacer y acatar órdenes, ¿verdad? Lo que el Señor le estaba pidiendo. Y muchas veces, mi amado hermano, como lo dice acá esta palabra, el Señor nos habla, el Señor nos dice. Y yo me sorprendía, ¿verdad? Porque yo veía, tal vez hasta ahora yo me daba cuenta, ¿verdad? De que en la Biblia habla, ¿verdad? De las bendiciones de Abraham. Y las bendiciones de Abraham, mi amado hermano, solo con el hecho de que él haya dispuesto su corazón a servirle al Señor y él haya, ¿verdad? Acatado una orden, haya humillado delante del Señor. Sus generaciones alcanzaron las bendiciones. Sus generaciones, mis amados hermanos, yo me daba cuenta, ¿verdad?, de que habían alcanzado el pacto que el Señor había hecho con ellos. Y no solo fue con la primera, para decir, ay, solo con la primera lo cumplió, sino con su tercera y cuarta generación. Siempre, ¿verdad? Nosotros cuando leemos esos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta de que siempre le dice por el pacto que el Señor hizo con tu padre Abraham, con tu abuelo Abraham. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de disponer nuestro corazón cada día, ¿verdad? Para humillarnos delante del Señor, para atender al llamado, como lo dice acá. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha hablado, porque el Señor ya ha dicho, ¿verdad?, qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Él, qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que pide día con día de nosotros como seres humanos. Amén. Y acá quiero que me acompañen al último versículo, y es a Jeremías 2:2. Amén. Y dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, dice, diciendo así, dice Jehová, me he acordado de ti, dice, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, dice, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra, dice, no sembrada. Amén. Y quiero terminar con este versículo, mi amado hermano, porque acá habla, ¿verdad?, de la fidelidad. Y sabemos que uno de los significados de la bondad del Señor dice que es fidelidad. Y nosotros también sabemos, mis amados hermanos, que la Biblia dice de que el Señor, ¿verdad?, viene por una iglesia sin mancha, viene por una iglesia sin arruga. Pero dice que va a ser, sabemos que en la Biblia dice, ¿verdad?, de que aún los escogidos, dice, serán engañados. Pero los fieles, los que tengan fidelidad, los que día con día, ¿verdad?, practiquen la fidelidad delante del Señor, dice que no cualquiera, ¿verdad?, podrá engañarlo. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad?, presente que sobre todas las cosas, mi amado hermano, está el Señor. Y acá, ¿verdad?, este versículo le habla, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, mi amado hermano, decide, ¿verdad?, apartarse del Señor, y el Señor le dice, ¿verdad?, y le recuerda que en su juventud dice que ellos eran fieles. Todavía Él le recuerda de que Él los pasó en el desierto, que Él los pasó, mi amado hermano, hacia el otro lado, y le recuerda, ¿verdad?, de que ellos lo amaban, ¿verdad?, aún cuando no había nada, en medio de la nada lo amaban. Y porque cuando ya lo tenían todo, mis amados hermanos, ellos dejan de amar al Señor. Y muchas veces eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando el Señor tal vez ya nos ha dado algo que nosotros le hemos pedido, nos olvidamos nosotros de lo que éramos antes, como lo dice acá, de la fidelidad de su juventud. Y tal vez nosotros, ¿verdad?, cuando empezamos delante del Señor,
constantemente estábamos en oración y tal vez a veces lo perdemos. ¿Por qué? Porque tal vez ya el Señor ha respondido o ha suplido nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros acá nos damos cuenta en este tema, mis amados hermanos, de que el Señor es muy bondadoso y que a pesar de que nosotros le seamos infieles, Él siempre va a prolongar su misericordia, Él siempre nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Pero como yo les decía, no nos ama, ¿verdad? Solo por un momento, sino constantemente Él prolonga su amor, Él prolonga su misericordia. Entonces es muy necesario, mis amados hermanos, que nosotros, ¿verdad?, sepamos de que el Señor día con día nos da su bondad, que día con día, mis amados hermanos, Él solo pide que atendamos al llamado, que llevemos una vida, mis amados hermanos, humillados, pero no, ¿verdad?, humillados acá en la tierra, sino que delante de Él. Que nuestro mayor deleite esté en el Señor y no en el ser humano, que no pongamos nuestra mirada, ¿verdad?, en el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la mirada en el ser humano, mi amado hermano, tendemos, ¿verdad?, a caer, estamos propicios a desfallecer. ¿Por qué? Porque sabemos de que el ser humano acá en la tierra sigue siendo humano y siempre falla, pero sabemos que el único que a nosotros nunca y nunca nos va a dejar y nunca nos va a fallar es el Señor. Entonces en esta hora, mis amados hermanos, este era mi tema. Y pues primeramente, ¿verdad?, esperando que el Señor sea el que hable y podamos entender de que Él nos ama con amor eterno, que Él siempre ha estado con nosotros desde el principio y aún hasta el final Él va a estar con nosotros, pero Él solo nos pide, ¿verdad?, que seamos fieles. Él nos pide que llevemos una vida humillada delante de Él y que lo amemos y que pongamos por obra lo que yo les decía, ¿verdad?, en Salmos 23:6, que nosotros vamos a habitar, dice, en la casa del Señor, que vamos a vivir ahí agradándolo a Él y no al ser humano. Amén. Que el Señor les bendiga.